La pobreza no siempre se ve como crees. No siempre es la falta de dinero en la cuenta bancaria. La mayoría de las veces, la pobreza vive primero en la mente y después se refleja en la billetera. He estudiado durante décadas a personas que tienen éxito financiero y a personas que, sin importar cuánto trabajen, nunca logran salir adelante. Y descubrí algo que incomoda a muchos. No es cuestión de suerte, ni de oportunidades, ni siquiera de inteligencia. Es cuestión de hábitos diarios, repetidos tantas veces que ya ni siquiera se notan. Y aquí está lo más peligroso de todo esto. Puedes tener un buen sueldo, un trabajo estable, incluso estudios universitarios, y aún así, estar operando con una mentalidad de pobreza que sabotea cada uno de tus esfuerzos. Porque la pobreza no es solo una condición económica, es un conjunto de comportamientos automáticos que se repiten día tras día sin que la persona los cuestione jamás. Hoy voy a mostrarte 5 de esos comportamientos. 5 cosas que las personas con mentalidad de escasez hacen todos los días sin darse cuenta, y que están construyendo, ladrillo a ladrillo, la vida que dicen no querer. No te voy a hablar de suerte, no te voy a hablar de privilegios, te voy a hablar de patrones de pensamiento y acción que puedes identificar hoy mismo, en ti o en las personas que te rodean, y que puedes empezar a cambiar desde este momento. Antes de continuar, si es la primera vez que llegas a Mente Tracy, aquí exploramos la psicología detrás del dinero, el éxito y la mentalidad que separa a quienes avanzan de quienes se quedan estancados. Suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas lecciones. Presta atención, porque probablemente reconozcas más de uno de estos comportamientos. Capítulo 1. Gastan para sentirse bien, no para construir. El primer comportamiento es el más común y el más silencioso. Las personas con mentalidad de pobreza usan el dinero como una herramienta emocional, no como una herramienta de construcción. Cuando tienen un mal día, compran algo. Cuando se sienten estresados, compran algo. Cuando quieren celebrar, compran algo que no necesitan. El dinero se convierte en un calmante instantáneo para emociones que nunca procesan de otra forma. Y lo peligroso de este patrón es que funciona. Por unos minutos. Comprar libera dopamina, genera una sensación momentánea de control y de placer. Pero esa sensación se desvanece rápido, y lo que queda es el dinero gastado y el mismo problema emocional sin resolver, esperando la siguiente compra para calmarlo otra vez. Las personas que construyen riqueza real entienden algo diferente. Entienden que cada gasto es una decisión sobre el futuro. Se preguntan, ¿esto que estoy a punto de comprar me acerca a la vida que quiero construir o solo me distrae del malestar que siento ahora mismo? Te cuento algo que vi de cerca. Un hombre que conozco ganaba un sueldo decente, pero nunca lograba ahorrar nada. Cada vez que tenía una discusión con su pareja, salía a comprar ropa. Cada vez que su jefe lo presionaba en el trabajo, pedía comida a domicilio de restaurantes caros varias veces por semana. Cada vez que se sentía inseguro sobre su futuro, compraba tecnología que no necesitaba. Durante años se preguntó por qué, ganando lo mismo que sus compañeros, siempre terminaba el mes sin nada. La respuesta nunca fue su sueldo. Era que estaba usando el dinero como medicina emocional, y las medicinas emocionales son carísimas cuando se toman todos los días. El día que empezó a hacer una pausa de 24 horas antes de cualquier compra que no fuera esencial, algo cambió. No porque dejara de sentir emociones difíciles, sino porque empezó a separar el sentimiento de la acción. Y en esa pausa, la mayoría de las veces, se daba cuenta de que no necesitaba comprar nada, solo necesitaba sentir lo que estaba sintiendo. El dinero no es tu terapeuta. Y cada vez que lo tratas como uno, le estás pagando a tu futuro para que resuelva los problemas de tu presente. Capítulo 2. Hablan del dinero como si fuera un enemigo. El segundo comportamiento es lingüístico, y por eso es tan difícil de detectar. Las personas con mentalidad de pobreza hablan del dinero constantemente en términos de enemistad, de injusticia y de imposibilidad. El dinero no alcanza. Los ricos se hicieron ricos, aprovechándose de otros. Nunca voy a tener suficiente. El dinero no da la felicidad, así que ¿para qué esforzarse tanto? Frases que parecen inofensivas,
incluso sabias, pero que en realidad están programando el cerebro para alejarse de la abundancia en lugar de acercarse a ella. El lenguaje no es decorativo, el lenguaje es instrucción. Cada vez que repites una frase, le estás dando a tu cerebro una orden sobre cómo interpretar la realidad. Si repites durante años que el dinero es sucio, que los ricos son corruptos, que nunca vas a tener suficiente, tu cerebro va a trabajar activamente para hacer esas frases realidad. No por castigo divino, por simple neurociencia. El cerebro busca consistencia entre lo que crees y lo que experimentas, y cuando hay una oportunidad de generar más ingresos, una parte de ti, entrenada por años de ese lenguaje, la va a sabotear sin que lo notes. He conocido personas brillantes, capaces, con ideas de negocio genuinamente buenas, que jamás las ejecutaron porque en el fondo creían, gracias a años de lenguaje repetido en su entorno, que el dinero corrompe, que tener éxito significa volverse una mala persona, o que aspirar a más era de alguna forma egoísta. Compara eso con el lenguaje de las personas que construyen riqueza. No dicen, no puedo pagarlo. Preguntan, ¿cómo puedo pagarlo? No dicen, el dinero es sucio. Dicen, el dinero es una herramienta, y como toda herramienta, puede usarse bien o mal, dependiendo de quién la sostiene. No hablan del dinero como un enemigo esquivo. Hablan de él como un recurso que se puede entender, aprender a manejar y multiplicar. El lenguaje que usas sobre el dinero, hoy mismo, en tus conversaciones cotidianas, está construyendo o destruyendo tu futuro financiero. Y la mayoría de las personas nunca se detiene a examinarlo. Capítulo 3. Evitan aprender sobre finanzas, porque eso es de ricos. El tercer comportamiento es una de las trampas más silenciosas que existen. La creencia de que educarse financieramente es innecesario, aburrido o algo reservado para quienes ya tienen dinero. Las personas con mentalidad de pobreza tienden a evitar activamente cualquier contenido sobre inversión, ahorro, interés compuesto o educación financiera. Lo consideran complicado, lo consideran ajeno a su realidad o simplemente asumen que eso es para otro tipo de gente. Y esa evasión, sostenida durante años, se convierte en el obstáculo más grande de todos, porque no puedes construir lo que no entiendes. Aquí hay algo que pocas personas saben. El sistema financiero no está diseñado para explicarte las cosas de forma sencilla. Los bancos se benefician de que no entiendas cómo funcionan los intereses de tu tarjeta de crédito. Las compañías de préstamos se benefician de que no leas la letra pequeña. Y mientras más ignorancia financiera existe en una sociedad, más fácil es para ciertas instituciones beneficiarse de esa ignorancia. Por eso la educación financiera no es un lujo, es un acto de defensa personal. Te cuento algo que ilustra esto con claridad. Conozco a una mujer que durante 15 años pagó solamente el mínimo de su tarjeta de crédito, sin entender que ese mínimo apenas cubría los intereses, y que la deuda original prácticamente nunca bajaba. Ella no era irresponsable, simplemente nadie le había explicado cómo funcionaba realmente ese sistema, y ella nunca se tomó el tiempo de aprenderlo porque, en sus propias palabras, las finanzas le parecían aburridas y complicadas. El día que finalmente se sentó, con ayuda de un amigo, a entender exactamente cómo funcionaban esos números, sintió una mezcla de alivio y de rabia. Alivio porque finalmente entendía. Rabia porque se dio cuenta de cuántos años había estado pagando ese desconocimiento con su propio dinero. No necesitas un título en finanzas. No necesitas entender fórmulas complejas de inversión desde el primer día. Necesitas, como mínimo, entender cómo funciona el interés compuesto, cómo funciona una tarjeta de crédito, qué es un fondo de emergencia y por qué es importante, y cómo diferenciar entre un gasto y una inversión. Ese conocimiento básico, que toma semanas aprender, puede ahorrarte décadas de errores costosos. Si este contenido te está haciendo pensar en tus propios hábitos con el dinero, dale like y compártelo con alguien que necesita escucharlo. A veces, reconocer un patrón es el primer paso para romperlo. Capítulo 4. Viven comparando su ritmo con el de otros. El cuarto comportamiento es quizás el más doloroso, porque no solo afecta las finanzas, afecta la paz mental por completo. Las personas con mentalidad de pobreza
Viven midiendo su progreso financiero contra el de las personas a su alrededor, y esa comparación constante genera decisiones desesperadas. Ven que un compañero de trabajo se compró un auto nuevo, y sienten la necesidad urgente de comprar uno también, aunque no puedan pagarlo cómodamente. Ven que un familiar se fue de vacaciones a un lugar caro, y sienten vergüenza de no poder hacer lo mismo, así que se endeudan para no quedarse atrás. Ven publicaciones en redes sociales de personas mostrando un estilo de vida aparentemente exitoso, y sienten una presión constante de estar a la altura, sin saber que la mayoría de esas publicaciones son fachadas financiadas con deuda. Esta comparación constante crea lo que los economistas del comportamiento llaman consumo de estatus. Gastar dinero no porque el objeto o la experiencia realmente lo valga, sino porque necesitas que otros perciban cierto nivel de éxito en ti. Y el consumo de estatus es, silenciosamente, uno de los mayores destructores de riqueza que existen. Piensa en esto. La persona promedio que aparenta más riqueza en redes sociales frecuentemente tiene menos patrimonio real que la persona discreta que vive por debajo de sus posibilidades y que nunca postea nada sobre su dinero. Los verdaderos millonarios, en su gran mayoría, no manejan los autos más lujosos ni compran la ropa más cara. Viven en casas modestas para su nivel de ingresos, conducen autos usados pagados en efectivo y evitan cualquier gasto que exista únicamente para impresionar a otros. Esto no es una opinión, son décadas de estudios sobre el comportamiento real de las personas que acumulan riqueza a largo plazo. Mientras tú sigas midiendo tu progreso con la vara de otra persona, vas a seguir tomando decisiones financieras basadas en inseguridad y no en estrategia. Y esa es una de las formas más rápidas de garantizar que nunca construyas nada sólido. Las personas que construyen riqueza real dejaron de competir con los demás hace mucho tiempo. Compiten con su propia versión de ayer. Se preguntan si están más cerca de sus metas que el mes pasado, no si tienen más o menos que su vecino. Esa diferencia de enfoque, sostenida durante años, es lo que separa a quien construye patrimonio de quien construye una imagen. Capítulo 5. Esperan una solución mágica en lugar de construir un sistema. Y el quinto comportamiento, tal vez el más profundo de todos, es esperar que algo externo resuelva el problema financiero de una sola vez, en lugar de construir un sistema sostenible que funcione día tras día. Las personas con mentalidad de pobreza sueñan con la lotería, con el golpe de suerte, con el trabajo perfecto que les cambie la vida de la noche a la mañana, con la herencia inesperada, con la inversión mágica que multiplique su dinero sin esfuerzo. Y mientras esperan ese milagro, no construyen ningún sistema real de ahorro, de inversión o de generación de ingresos. El problema con esperar una solución mágica no es solo que rara vez llega. El problema real es que esa espera se convierte en una excusa perfecta para no hacer lo pequeño, lo aburrido, lo constante, que realmente construye riqueza con el tiempo. Nadie se emociona con la idea de ahorrar el 10% de su sueldo cada mes durante 20 años. Nadie sueña despierto imaginando cómo se ve una cuenta de inversión creciendo lentamente gracias al interés compuesto. Es aburrido, es lento. No genera la descarga de adrenalina que promete un boleto de lotería o una criptomoneda que promete multiplicarse por 100. Pero aquí está la verdad incómoda que la mayoría no quiere escuchar. La riqueza real casi nunca se construye con un golpe de suerte. Se construye con sistemas aburridos, repetidos con disciplina durante años, hasta que el interés compuesto empieza a hacer un trabajo que ningún esfuerzo humano podría replicar en el corto plazo. Te cuento algo que aprendí observando a cientos de personas a lo largo de mi carrera. Las personas que terminan construyendo patrimonio real no son necesariamente las que ganan más dinero. Son las que automatizaron un sistema simple, un porcentaje fijo de cada ingreso que se aparta automáticamente, antes de que la tentación de gastarlo aparezca. No dependen de la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota. Dependen de un sistema que funciona incluso en los días en que no tienen ganas de pensar en dinero. Conocí a un hombre que durante 25 años ahorró exactamente el mismo porcentaje de cada sueldo que recibió, sin importar si era un mes bueno o un mes difícil. Nunca ganó una fortuna en su trabajo,
Nunca tuvo una idea de negocio revolucionaria, pero a los 55 años tenía un patrimonio que sorprendió a todos los que lo conocían, incluyendo a compañeros que habían ganado sueldos considerablemente más altos que el suyo. Cuando le preguntaron su secreto, dijo algo que resume todo este capítulo. Nunca esperé que algo mágico pasara. Solo dejé que el tiempo hiciera su trabajo mientras yo mantenía el sistema funcionando. Esperar un milagro no es un plan. Es una forma elegante de posponer la responsabilidad. Si te reconociste en alguno de estos 5 comportamientos, no te sientas mal por ello. Casi todos aprendemos a manejar el dinero observando a las personas que nos rodearon de niños, y la mayoría de esas personas nunca recibió educación financiera real. No naciste sabiendo esto. Pero a partir de hoy, ya no tienes excusa para seguir ignorándolo. Gastar para calmar emociones, hablar del dinero como enemigo, evitar la educación financiera, compararte constantemente con otros y esperar una solución mágica en lugar de construir un sistema. Estos 5 comportamientos no son casualidad, son hábitos. Y los hábitos, sin importar cuántos años llevas repitiéndolos, se pueden cambiar. La pobreza no siempre es una condición que te impusieron. Muchas veces es una serie de decisiones automáticas que nunca fueron cuestionadas. Y la riqueza tampoco es un regalo del destino. Es también una serie de decisiones, más pequeñas y menos emocionantes de lo que la mayoría imagina, repetidas con disciplina durante suficiente tiempo. Tú puedes seguir operando con los patrones que te enseñaron sin darte cuenta. O puedes empezar hoy a identificarlos, uno por uno, y a reemplazarlos con decisiones diferentes. No necesitas cambiar todo de golpe, necesitas identificar cuál de estos 5 comportamientos es el que más te está costando, y empezar por ahí. El dinero no va a cambiar tu vida por sí solo, pero la forma en la que piensas sobre el dinero sí puede hacerlo. Y ahora te pregunto con total honestidad, ¿cuál de estos 5 comportamientos reconociste en ti? Escríbelo en los comentarios, no para juzgarte, sino porque nombrar el patrón es el primer paso para cambiarlo. Suscríbete a Mente Tracy y activa la campana si quieres seguir construyendo la mentalidad que te lleve a la libertad financiera real. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy, porque a veces reconocer un hábito a tiempo puede cambiar el rumbo de toda una vida. Nos vemos en el próximo video. Tu mentalidad sobre el dinero empieza a cambiar en el momento en que decides observarla con honestidad.